Según el estándar de Basilea II, existen varios métodos para el cálculo del capital regulador que cubre el riesgo de crédito. Se señalan dos métodos: el estándar, que es una mejora del utilizado en el acuerdo anterior y que establece nuevas categorías de riesgo agrupando a cada tipo de empresa dentro de estas. Por otra parte, el método interno o IRB, por sus siglas en inglés, Internal Ratings Based, basado en calificaciones internas, considerando dentro de este a dos niveles: el método IRB básico, donde el banco estima parte de las variables pero no todas, siendo las restantes proporcionadas por el supervisor, y el método IRB avanzado, donde el banco calcula todas las variables que conforman el modelo. El comité espera que todas las entidades con el tiempo desarrollen el método IRB. Vamos a montar un ejemplo simple de RAROC, de rentabilidad ajustada al riesgo sobre el capital. En este ejemplo tenemos una tasa activa igual para 10 operaciones crediticias en nuestra cartera, igual al 12% anual, y una tasa pasiva, es decir, una tasa de consecución de los recursos del 5%. En otras palabras, nuestro spread o margen de intermediación financiera es del 7%. Vamos a asumir una tasa de endeudamiento del 90%, o sea, por cada $10 que se tienen en colocación, se están consiguiendo $9 de pasivos al costo de la tasa pasiva del 5%. El costo operativo total para cubrir la gestión administrativa y de seguimiento a la cartera crediticia de los 10 préstamos es de $100 por año. Por otro lado, todos los préstamos poseen la misma probabilidad de incumplimiento, es decir, la misma probabilidad de no ser honrados, de no ser pagados, la cual es del 10%. En otras palabras, a la larga, 1 de cada 10 créditos va a quedar incumplido. También asumimos que las garantías de la cartera cubren un 75%, es decir, que la pérdida en el caso de que un cliente no pague, de que incumpla, va a ser de un 25% del saldo de la operación de crédito. Con estos parámetros ya podemos entonces empezar a montar nuestro análisis de rentabilidad. Estamos asumiendo que los 10 créditos tienen idénticas condiciones. Son todos del mismo monto por $10,000. En total, 1,000 de saldo de operación en este momento por cada uno de ellos. El ingreso financiero es simplemente el saldo de la operación multiplicado por la tasa activa. El costo financiero se calcula al multiplicar los $1,000 por el 5% de la tasa pasiva, pero por sobre el 90% de endeudamiento, porque el otro 10% está siendo asumido por el capital propio. Este es el costo financiero que tenemos para todas las operaciones. De esta forma, el margen de intermediación financiera va a ser el ingreso menos el costo financiero, $75 por cada operación. Al final, son $750 de margen de intermediación para las 10 operaciones. Por otra parte, tenemos el costo operativo total por un monto de $100. Este, al ser dividido entre 10 operaciones, representa una distribución alícuota del total del costo operativo. De esta forma nos queda un margen neto que va a ser la diferencia del margen de intermediación financiera menos el costo operativo. Desde un punto de vista de margen neto sobre el capital, vamos a obtener esto al dividir el margen neto entre el capital comprometido. Este capital comprometido es fundamentalmente sobre $1,000, pues básicamente este es el capital que va a ser 1 menos el 90% de la tasa de endeudamiento. El margen neto que estamos obteniendo es de $65 por operación. Al final nos quedan $650 de margen neto total para toda la cartera. Hasta este momento hemos asumido que todos los clientes pagan. Es decir, la institución financiera recibirá $650 en ingresos netos anuales, lo cual representa un 65% del capital. Estamos suponiendo que todos los clientes paguen, es decir, que cumplan su compromiso de deuda, pero tenemos una probabilidad de incumplimiento del 10%. Entonces, aquí es donde entra el cálculo de la pérdida esperada. Esa probabilidad de incumplimiento es igual para todos los créditos. Este es el modelo de evaluación de riesgo crediticio avanzado que se propone según el estándar de Basilea. En este, la pérdida esperada se determina de la siguiente manera. Multiplique la exposición al incumplimiento, es decir, el saldo de la operación crediticia, por la probabilidad de incumplimiento, la cual es de un 10%.
A su vez, también multiplique eso por la pérdida dado el incumplimiento. Es decir, el 25% que perderíamos de forma neta por cada operación después de haber recuperado el valor de las garantías residuales por un 75% del valor de cada préstamo. Es decir, podríamos de una manera razonablemente correcta asumir que en promedio a cada una de estas operaciones tenemos que quitarle 25% de su valor, el cual es la proporción que perderíamos habiendo rescatado la recuperación de un 75% de garantías. En otras palabras, si el cliente incumpliese, al final son $250 para toda la cartera, o bien una asignación promedio de $25 por cada operación asignada a la pérdida esperada o pérdida media. Esto consiste en asignarle un costo distribuido alícuotamente a todas las operaciones, paguen o no paguen. Esto es lo que permite entonces, a partir del margen neto menos la pérdida, de un RAROC que vamos a llamar determinista. En otras palabras, que está calculado fundamentalmente con valores esperados o medios. Este es el margen neto menos la pérdida esperada. Nos quedan $40 en promedio para cada una de las 10 operaciones, para un total de RAROC determinista por $400. Si esto lo calculásemos porcentualmente, serían $40 para cada operación, dividido entre el capital comprometido de $100. Lo copiamos para todas las operaciones y al final la suma es de $400. O sea, desde un punto de vista porcentual, estamos obteniendo una rentabilidad ajustada al riesgo sobre un capital, un RAROC, del 40%. En términos absolutos son $400, sobre una cartera de $10,000, en las cuales la institución financiera ha comprometido de su patrimonio $1,000. Es decir, el 10% de lo aportado para la creación de la cartera activa. Observa que hasta este momento hemos asumido ingenuamente, por medio del cálculo de la pérdida esperada, que a cada una de las operaciones crediticias se le ha castigado, digámoslo así, con una reserva por la probabilidad de que no se cumpla con ella, menos una estimación de recuperación sobre las garantías. Esto en la vida real no es así. Es tan solo una ilusión creada por el uso de promedios. En la vida real, algunas operaciones sí se cumplen y otras no. Es decir, unas tienen mayor rentabilidad y otras poseen menor rentabilidad al no honrarse. Esto es lo que veremos de una manera más real en la próxima sección. Como habíamos mencionado en la sección anterior, al crear el modelo determinista de RAROC, se está haciendo un cálculo ingenuo y poco realista al asignarle a cada operación crediticia un castigo, por decirlo así, sobre la pérdida esperada. No es cierto en la vida real que cada operación sea multada con una proporción de su valor multiplicada por la probabilidad de incumplimiento, multiplicada a su vez por la pérdida proporcional, una vez que se haya recuperado cualquier dinero en garantías colaterales. En la realidad, algunas operaciones sí terminan cumpliendo y por tanto obteniendo una cierta rentabilidad relativamente alta, y otras, al no cumplir, terminan teniendo pérdidas. Al final, todo se promedia y eso más o menos resuelve el problema a nivel global. Pero a nivel de cada operación, los promedios globales ocultan la verdadera realidad. Vamos a continuar este ejemplo de una forma que este concepto quede más claro. En esta columna llenamos con ceros 9 de las 10 operaciones que no van a incumplir. Como el 90% sí cumplen, solamente la última operación tendrá un 1. Es decir, solo una operación de 10, el 10%, entra en incumplimiento. Si la operación se incumple, es decir, si posee un valor de 1 en la columna O, entonces la pérdida será por el saldo de la misma, en columna B. De lo contrario, si no se incumple, no hay pérdida del préstamo. De esta manera, al copiar para todas las operaciones esta fórmula, solamente la última operación registra una pérdida por $1,000. Para la columna de recuperación de la garantía, si hay incumplimiento, es decir, el valor de la columna N es igual a 1, entonces la pérdida neta será el monto de la operación en columna B multiplicada por el factor de recuperación de garantía, que es de un 75%. De lo contrario, la recuperación de la garantía es de 0. Cuando copiamos esta celda hacia abajo, veremos que solo la última operación
tendrá una recuperación de $750. De esta forma, la pérdida neta en columna Q sería la pérdida del préstamo de la columna O, más la recuperación de cualquier garantía que hubiese en la columna P. Al copiar esta celda para abajo, vemos que la pérdida neta solo es atribuida a la última operación crediticia, por un monto neto de $250. Ahora sí, podemos calcular en la columna R una pérdida correspondiente para cada operación, al restar del RAROC original en la columna G, menos la pérdida neta en la columna R. Ahora copiamos esta columna para todas las operaciones. Fíjate que ahora las primeras 9 operaciones exhiben un RAROC absoluto positivo de $65 cada uno. Y la última operación, la que incumplió, un RAROC negativo de $185. Porcentualmente también en la columna S, el RAROC porcentual es el RAROC estocástico de la columna R dividido entre el capital comprometido de la columna I. Al hacer este cálculo y copiarlo hacia abajo, se observa que la última operación exhibe, obviamente, una rentabilidad muy distinta al resto de las primeras 9 operaciones. Observa que la suma de todos los RAROC individuales dan ahora el mismo monto que habíamos calculado anteriormente por un total de $400. Es decir, la celda L20, que muestra un monto total de RAROC por $400, es idéntica a la celda R20 por el mismo monto. Bajo el primer método, asignamos un promedio de pérdida de operación por operación y concluimos que cada operación crediticia nos deja en promedio una rentabilidad de $40 y por tanto una suma total de $400. Bajo el segundo método, decimos que las primeras 9 operaciones dejan cada una rentabilidad de $65 y la última una pérdida de $185. Al final serán los mismos $400. Esto es igual, pues estamos asumiendo que al ser la probabilidad de incumplimiento del 10%, lo que estamos diciendo realmente es que una de cada 10 operaciones se incumplirá. Ahora bien, en la vida real esto podría ser diferente, pues podrían darse casos en que no necesariamente una de cada 10 operaciones entre en incumplimiento. Esto es lo que veremos en la próxima sección. Queda claro que si la probabilidad de incumplimiento general para cualquier operación es del 10%, entonces en un portafolio de 10 operaciones, exactamente una incumplirá en promedio. Cuando esto ocurre, el RAROC calculado por el primer método de pérdida esperada o bien por el segundo método 1 a 1 generará el mismo valor, $400. Ahora bien, podrían generarse 11 escenarios distintos, desde 0 incumplimientos hasta 10. Si no se diese ningún incumplimiento, entonces el RAROC sería el mayor posible con un valor de $650 o 65% porcentualmente. Si se diesen 2 incumplimientos exactamente, cualesquiera 2 operaciones que sean, el RAROC empieza a caer dramáticamente a $150 o 15%. 3 incumplimientos ya generarían un RAROC negativo de $100 de pérdida o menos 10%, y así sucesivamente. Con 4 incumplimientos, el RAROC es de menos $350 o menos 35%. Claro, este escenario de 4 incumplimientos, habida cuenta que la probabilidad de incumplimiento general es de tan solo el 10%, en un portafolio total de 10 operaciones es altamente improbable. De hecho, tal escenario tiene escasamente un 1% de probabilidad de ocurrencia. A medida que se vayan incrementando el número de incumplimientos simultáneos, se va disminuyendo exponencialmente la probabilidad de tales eventos. Es muchísimo más probable que se observe exactamente un incumplimiento, lo cual posee una probabilidad de ocurrencia de aproximadamente el 39% de las veces. En la próxima sesión veremos cómo se calculan estas probabilidades de forma muy fácil con Excel o con EasyRisk. Vamos a usar ahora el EasyRisk Quantum, que es un add-in que se posiciona sobre Excel y que permite realizar simulación de Monte Carlo. Introducimos la que es quizás la más sencilla de las distribuciones de probabilidad, la distribución Bernoulli.
Una distribución de Easy Risk se introduce como cualquier otra función de Excel. Sobre la celda N10 escribimos un signo de igual, luego I, Z, Risk, Bernoulli, abrimos paréntesis y luego hacemos una referencia a la celda D6 que contiene la probabilidad de incumplimiento del 10%. Esta celda ha sido previamente nombrada como P, luego cerramos paréntesis. Con el icono de gráficos de distribución habilitados, de inmediato aparecerá un gráfico de una distribución Bernoulli como comentario para esta celda. Una Bernoulli es una distribución que solamente genera dos estados probables, o un 0 o un 1. El 0 se generará en el 90% de los casos. El 1 se generará en el 10% de los casos, pues representa una probabilidad de éxito del evento. En este caso, la probabilidad de incumplimiento. Ahora copiamos esta fórmula para el resto de las líneas de operaciones crediticias, de forma tal que se generen 10 Bernoullis. Al digitar F9, el botón de recálculo del Excel, muchas veces de forma consecutiva, el Easy Risk Quantum generará números aleatorios que siguen esta sencilla distribución. Un 1 sobre esta celda significa incumplimiento. La celda N20 suma todos los incumplimientos simultáneos para cada iteración. La gran mayoría de las veces se darán o ceros, o unos, o doces. De hecho, matemáticamente se puede demostrar que en el 93% de los casos se generarán a la larga alguno de estos tres escenarios. 0 incumplimientos, exactamente un incumplimiento, el cual es el escenario más probable o modal, o 2 incumplimientos. Como hemos mencionado antes, que se generen exactamente 4 incumplimientos simultáneos, habida cuenta que la probabilidad de incumplimiento individual es del 10%, es de aproximadamente un 1%. Es decir, habría que recalcular con F9 unas 100 veces para que a la larga se genere un escenario o iteración con exactamente 4 incumplimientos. Escenarios de 5 o más incumplimientos, hasta un máximo de los 10, son cada vez menos factorialmente probables. De hecho, la probabilidad de que se den los 10 incumplimientos, dada que su probabilidad individual es del 10%, es de tan solo una posibilidad entre 10.000 millones. O sea, 1 de cada 10 a la 10ª potencia de escenarios. Este proceso que estamos haciendo manualmente aquí, de digitar un recálculo con F9 y observar los resultados sobre el RADOC una multiplicidad de veces o iteraciones, puede automatizarse. En esto consiste la simulación Monte Carlo. Definimos la celda de R20, que es el RADOC total de la cartera, como una variable de salida. Le ponemos el nombre respectivo de RADOC total. Procedemos a definir unos 5.000 escenarios o iteraciones a simular en el botón de configuración y procedemos a simular. El Easy Risk Quantum sobre Excel generará 5.000 escenarios distintos de esta celda del RADOC total y almacenará sus resultados respectivos en una base de datos simulados. En esto entonces consiste la simulación, en generar números aleatoriamente para distribuciones de probabilidad por medio de un proceso repetitivo. La única variabilidad que tiene este modelo desde un punto de vista probabilístico está representada por las 10 variables Bernoulli que representan la probabilidad de incumplimiento. Luego de finalizada una simulación en la que se generarán en este caso 5.000 escenarios distintos para estas 10 variables estocásticas que a su vez impactan el resultado total del RADOC, estamos listos para recolectar los datos. Al posicionar el cursor sobre la celda de salida RADOC total, podemos generar ahora un histograma. Un histograma es en realidad un resumen de todos los escenarios posibles en una sola representación gráfica. El mínimo escenario generado con 5.000 iteraciones fue de un RADOC negativo de 600. El máximo escenario fue de $650. La altura de cada una de las barras representa la probabilidad de ocurrencia. El escenario más probable es como de 400, aunque le sigue de cerca el escenario de $650. Se obtiene un promedio muy cercano al RADOC calculado desde el principio de $400. La hoja de escenarios resume los escenarios alternativos. Con la función binomial de Excel es posible calcular la probabilidad que se dé cualquiera de estos mismos.
Por ejemplo, la celda B2 contiene la probabilidad de aproximadamente un 35%. Esta función calcula cuál es la probabilidad de que se dé un 0 dado un proceso que tiene hasta 10 elementos, llamados aquí pruebas, donde la probabilidad individual que se genere cada escenario es del 10%. El último parámetro de la función tiene un falso para indicar que la función no es acumulativa. Otro ejemplo, en B5 se calcula la probabilidad que se generen exactamente 3 incumplimientos entre 10 posibles escenarios de operaciones crediticias, dado que la probabilidad individual de un incumplimiento sea del 10%. Eso es la forma de leer los elementos de esta función binomial. Como habíamos explicado antes, la posibilidad que haya 10 incumplimientos simultáneos, dado que la probabilidad individual de incumplimientos es del 10%, es de 1 en cada 10.000 millones de escenarios. La función binomial de Excel hace este cálculo fácilmente. La función binomial es esencialmente una suma o agregación de Bernoullis. En este caso, tenemos 10 distribuciones Bernoulli. Esta resume 11 estados posibles de incumplimiento, entre 0 hasta 10 incumplimientos, cada uno calculado con distintas probabilidades. En la celda D23 hemos escrito una función binomial de EasyRisk. Esta requiere dos parámetros. Después de su nombre I, Z, binomial y apertura de paréntesis, se indica el número de instancias, pruebas o elementos sujetos a un riesgo, 10. Este número representa el número de operaciones expuestas al riesgo de incumplimiento. Este parámetro es el N. El segundo parámetro es la probabilidad individual de incumplimiento, el P, que en este caso es de 0,10. Al cerrar el paréntesis, mientras se tenga habilitada la funcionalidad de mostrar gráficos de distribución, veremos el gráfico de la distribución binomial. Este gráfico indica que existe aproximadamente un 35% de probabilidad que, habida cuenta que hay 10 operaciones crediticias en el portafolio y que cada una de ellas posee un 10% de probabilidad de incumplimiento, que no se dé ningún incumplimiento. Existe aproximadamente un 39% de probabilidad que se dé bajo estas mismas condiciones exactamente un incumplimiento. Este es el escenario modal, o sea, el más frecuente, es el que posee la mayor probabilidad de ocurrencia. Asimismo, existe como un 19% de probabilidad que se generen exactamente 2 incumplimientos, y así sucesivamente. Ya para 5 incumplimientos simultáneos o más, las probabilidades son insignificantes, que es lo mismo que nos muestra la tabla con los cálculos hechos por la función binomial de Excel. Este gráfico debe ser analizado con cuidado. Los primeros 4 escenarios, desde 0 hasta 3 incumplimientos, cubren probabilísticamente casi un 99% de los escenarios probables. Si bien las pérdidas en raro que se vuelven rápidamente muy significativas a partir de 3 incumplimientos, los mismos son escenarios muy poco probables. La celda D13 en la tabla pondera los 11 escenarios posibles en exactamente $400, que es el valor esperado del RAROC calculado desde el principio. Ahora bien, dirás, entonces, ¿para qué hicimos todos estos cálculos si llegamos a las mismas respuestas que sabíamos desde el principio con una sencilla fórmula de valor esperado? Te respondo con 3 argumentos. 1. Los valores esperados solo muestran un promedio, un dato único central. No reflejan para nada las posibilidades de valores extremos, que en esencia es de lo que se trata el análisis de riesgos. Esto es lo que permite el análisis de simulación Monte Carlo, que sí nos permitió analizar datos en posiciones extremas. Es más, ni siquiera se requiere de la simulación Monte Carlo en un ejemplo tan sencillo como este. Como lo vimos, una sola fórmula binomial de EasyRisk ya nos muestra las probabilidades de los escenarios no esperados o medios. 2. Tampoco es posible analizar con simplemente un valor esperado los niveles de tolerancia al riesgo aceptados por el tomador de decisiones. ¿Estoy dispuesto a aceptar escenarios de pérdida en RAROC con las probabilidades aquí calculadas? Las respuestas a estos tipos de preguntas quedan ocultas bajo el velo de la evaluación con los promedios. Perdemos de vista la valoración de la incertidumbre y de su aceptación al analizar solamente los valores esperados. 3.
El modelo es extremadamente sencillo. Son solo 10 operaciones crediticias en el portafolio, todas con igual probabilidad de incumplimiento. Tampoco se consideran que cada operación, con distintos tipos de garantía, podría tener a su vez distintos niveles de pérdida dado el incumplimiento. Mucho menos se toman en cuenta que a su vez los distintos niveles de pérdida dado el incumplimiento para distintos tipos de garantía podrían ser en sí modelados con distribuciones de probabilidad. En la próxima lección veremos cómo resolver este tipo de desafíos que se crean con modelos menos simplistas y más adaptados a la realidad. El modelo anterior era muy simple. Ahora completaremos un modelo de raro que es estocástico más completo que toma en cuenta aspectos más reales. Comenzamos con una cartera de 1000 operaciones de crédito. Cada una de las 1000 operaciones está categorizada por 5 variables: moneda, región, cartera, sucursal y garantía. En la vida real, cada operación crediticia puede ser categorizada por decenas de variables adicionales: subcarteras, subregiones, ejecutivos a cargo, etc. Además, cada operación tiene asignada una calificación o score, que usualmente representa una medida categórica en cuanto a su estatus de mora. Esta es usualmente una calificación normada por el ente supervisor y es bien dinámica. Convencionalmente, las instituciones crediticias deben calificar sus carteras de forma periódica, mensualmente. El principio subyacente para hacer esto se justifica en que la mora de una operación crediticia es un indicador muy poderoso de la eventual probabilidad de incumplimiento. Como hemos visto hasta ahora, la rentabilidad del negocio crediticio depende críticamente de la capacidad del cumplimiento del repago. En este ejemplo, cada operación se valora mensualmente con un número del 1 al 6. según la siguiente tabla de atraso o mora en el repago. Desde una calificación de 1 por estar al día hasta una calificación de 6 en donde la operación ya entró en incumplimiento y de ahí no se recupera. Uno puede calcular las probabilidades de incumplimiento de una operación usando información histórica basado en la calificación de la mora. Para hacer esto usaremos una metodología llamada de matrices de transición, para la cual detallaremos una sesión aparte completa. Por ahora, utilizaremos la siguiente tabla de probabilidades para cada una de las calificaciones. Adicionalmente, hay dos datos importantes de cada operación que se consideran, digamos al cierre del mes. Uno es la tasa activa. Aquí estamos asumiendo, para efectos simplificadores, que es una tasa fija que se aplicaría para un año, independientemente del plazo de cada operación. Es decir, se asume que si cada operación se mantuviese en cartera exactamente un año, independientemente de si su plazo es mayor o menor que un año, esta sería la tasa que devengaría de intereses. El otro dato importante es el saldo del principal de la operación al último día del mes. Con estos datos listos, vamos a ir completando a la vez en esta tabla el modelo de Raro, determinista y estocástico. Vamos a completar el modelo de Raro. Veamos la probabilidad de incumplimiento. Esta se calcula con una función índice, la cual toma las respectivas probabilidades de no honrar la deuda, de incumplir, según cada una de las categorías cardinales de 1 a 6 de la columna del score, de la calificación, en la columna G. La pérdida dado el incumplimiento. Basilea II recomienda a los entes de supervisión que este parámetro sea regulado. En este ejemplo, el tipo de garantía de la operación, sea fiduciaria, hipotecaria, prendaria o de pignoración, que tenga asociada una pérdida porcentual dado el incumplimiento. Con la función buscar V, buscamos la tercera columna de pérdida dado el incumplimiento para cada una de las categorías de garantía. Esta representa el dato modal, es decir, según información histórica. Por ejemplo, la pérdida más frecuente en operaciones de garantía fiduciaria es del 91%. O sea, históricamente apenas se logra recuperar un 9% del valor incumplido para operaciones fiduciarias. O bien, ese es el dato suministrado por el regulador. De esta forma, esta columna de PDI, pérdida dado el incumplimiento modal, asume un valor determinista,
Es decir, todos los créditos que entren en incumplimiento asumen un valor porcentual fijo y único para su pérdida. Una manera alternativa de estimar tal pérdida dado el incumplimiento es que la misma sea estocástica, es decir, que se admita la variabilidad o incertidumbre en el cálculo de tal valor durante un eventual proceso de simulación. Para eso usaremos una distribución PERT. La PERT es una distribución muy flexible que requiere 3 parámetros: un valor mínimo, un valor más probable o modal y un valor máximo. Estos valores respectivos han sido estimados en la tabla completa de parámetros por tipo de garantía. Por ejemplo, para garantías prendarias se asume que lo menos que se podría perder es un 10%. Lo más probable o frecuente es un 30%, pero que se podría llegar a perder hasta un 100% del valor de una garantía prendaria en el caso de una operación que entre en incumplimiento. Esta es una fórmula un poco larga que calcula los 3 parámetros respectivos para una distribución PERT de Easy Risk. Cada uno de ellos se articula con una función de buscar V. Dentro de una función de Easy Risk PERT se insertan respectivamente como parámetros en ese mismo orden las 3 búsquedas del valor mínimo, el valor modal y el valor máximo, dependiendo del tipo de garantía de la operación de referencia. De esta forma, cada vez que digites un F9 de recálculo de iteración, se generará un número aleatorio distinto regido por los parámetros que determinan la pérdida dado el incumplimiento según cada tipo de garantía. La columna de incumple poseerá una distribución Bernoulli binaria que solo puede generar ceros o unos. La operación se incumple o no. El parámetro de referencia de la Bernoulli hace referencia a la columna J, que contiene la probabilidad de incumplimiento, que a su vez depende de la calificación o el score de la operación. El ingreso financiero se calcula multiplicando el saldo de la operación por la tasa activa. Como hemos mencionado antes, se asume que el modelo mantiene en cartera cada operación durante exactamente un año, independientemente de si el plazo real de la misma es mayor o menor a un año. El costo financiero considera primeramente el saldo de la operación y la multiplica condicionalmente por un costo financiero que puede ser el de moneda local o el de moneda extranjera, ya que usualmente los costos de financiamiento en distintas monedas suelen ser diferentes. Este monto a su vez lo multiplica por la razón de pasivos con costo a cartera crediticia. Esto debido a que se asume que el banco puede estar utilizando una serie de fondos pasivos que no tienen un costo explícito. El margen de intermediación financiera es simplemente la resta del ingreso financiero menos su costo financiero. La pérdida esperada determinista se calcula al multiplicar el saldo de la operación por la probabilidad de incumplimiento por la pérdida dada el incumplimiento modal. Este cálculo determina el castigo que se le asigna a cada operación, incumpla o no incumpla eventualmente. La pérdida estocástica se calcula al multiplicar el saldo de la operación por la pérdida dado el incumplimiento estocástica por el incumplimiento estocástico, que es la celda con la Bernoulli que generará ya sea ceros o unos, dependiendo de si la operación incumple o no, respectivamente. Los costos operativos de gestión crediticia los hemos dividido en 2 componentes. Un componente fijo que se mantiene constante independientemente del volumen de operaciones, y un componente variable que se asigna como un porcentaje de costo de gestión operativa por cada operación crediticia. El costo fijo operativo lo calculamos dividiendo el costo total fijo operativo entre el número de operaciones que existen, para una asignación equivalente independientemente del saldo de la operación. El costo variable porcentual se calcula multiplicando este factor porcentual por el saldo de la operación. Esta porción del costo operativo asume que la parte variable de gestión de un crédito depende del saldo que la misma tenga. El RAROC absoluto inicia restando del margen de intermediación financiera la pérdida estocástica y los costos operativos fijo y variable. El capital asignado es la multiplicación del saldo de la operación por la razón de patrimonio a cartera crediticia. Esta magnitud representa cuánto patrimonio se está comprometiendo para cada operación crediticia. Finalmente, el RAROC porcentual expresa la rentabilidad neta obtenida de cada operación dividido entre su capital asignado.
Al copiar estas fórmulas desde esta primera operación para el resto de 1000 operaciones, completamos el modelo en su cálculo de rentabilidad para toda la cartera. Las fórmulas en la primera línea consolidan o agregan la información, ya sea con sumas o con promedios ponderados. De esta forma, la celda U1 representará el RAROC absoluto total que se estima obtener en un año. La celda W1 contendrá este RAROC como proporción del capital comprometido. Observa que cada vez que generamos un recálculo de escenarios con F9, se generarán números distintos para ambas celdas del RAROC absoluto y porcentual total. Cada vez que hacemos esto, EasyRisk sobre Excel, EasyRisk Quantum, está generando 2000 números aleatorios distintos. 1000 corresponden a Bernoullis generadas de incumplimiento o no, ceros o unos, dependiendo de las probabilidades asignadas según la calificación o score. Las otras 1000 corresponden a las pérdidas dado el incumplimiento para cada operación, dependiendo de su tipo de garantía. Para que EasyRisk pueda realizar análisis resumidos en tablas de datos generados y en gráficos, requiere la declaración de variables de salida. Hay que explicitar indicándole al EasyRisk cuáles son las celdas importantes resumen para los cuales estamos realizando todo este proceso de modelación. Estas celdas son claramente la celda U1 del RAROC absoluto estocástico y de W1 del RAROC porcentual expresado como proporción respecto del capital comprometido. Nos posicionamos sobre la celda U1 y la declaramos con el icono de datos de salida como una variable de salida. Le escribimos un nombre de salida como RAROC absoluto y confirmamos. Hacemos lo mismo sobre W1. Nos posicionamos sobre esta celda y la declaramos con el icono de datos de salida como una variable de salida. Le escribimos un nombre de salida como RAROC porcentual y confirmamos. Haciendo clic sobre el icono Mostrar entradas salidas, veremos que ambas celdas han sido ya declaradas como variables de salida. No es necesario declarar aún variables de entrada para nuestro análisis. Antes de ejecutar la simulación, verificamos en el icono de parámetros la ejecución de 5000 iteraciones para ejecutar la simulación. Dejamos los otros parámetros tal y como están. Al confirmar, podremos de una vez proceder a ejecutar la simulación. Este proceso se tardará unos minutos. Para cada una de las 5000 iteraciones, EasyRisk está generando 2000 números aleatorios de incumplimiento no y de pérdida dado el incumplimiento. Para cada una de estas 5000 iteraciones se generará una suma de RAROC y un cálculo de RAROC porcentual, que son las dos variables de salida. Toda esta información de estos escenarios quedará almacenada en una base de datos, desde donde se generarán todos los gráficos y análisis subsiguientes de la información simulada. Al finalizar la simulación, todos los datos han quedado almacenados en una hoja oculta. Esta se puede visualizar con el botón Datos simulados. Aquí se observan columnas, en este caso con 5000 registros para todas las variables de salida y si hubiere las variables de entrada declaradas. Con el mismo icono de datos simulados cerramos esta visualización. La información ha quedado disponible para su uso de análisis y graficación. Ahora posicionamos el cursor sobre la celda U1, que es nuestra primera variable de salida, y generamos un histograma. Cada simulación generará resultados ligeramente diferentes, lo cual se debe precisamente a la naturaleza aleatoria del proceso de simulación. Sin embargo, ya con 5000 iteraciones, el proceso es lo suficientemente convergente como para sacar algunas conclusiones generales respecto de las estadísticas aquí mostradas. El RAROC mínimo podría llegar a ser de un poco más de menos $120,000. El RAROC máximo podría superar los $188,000. En promedio, podríamos esperar un RAROC absoluto de unos $120,000, con un valor mediano de aproximadamente $130,000. Recordemos que la mediana es el percentil 50, es el punto a partir del cual la mitad de las observaciones son menores y la otra mitad son mayores. Podemos mostrar también dos percentiles. En el icono de parámetros nos aseguramos que los dos percentiles a mostrar respectivamente sean el percentil 1 y el percentil 5. Como el RAROC es una medida de rentabilidad,
la cola de interés para observar valores extremos en riesgo será la cola izquierda. En ella mostramos los dos RAROC en riesgo. RAROC al 99%, que corresponderá al percentil 1, y RAROC al 95%, que corresponderá al percentil 5. Recuerda expresar los percentiles como lo que verdaderamente son, porcentajes, por lo que el percentil 1 se expresa como 0,01 y el percentil 5 como 0,05, siguiendo la notación convencional. Como la celda W1 también ha sido declarada variable de salida, también se puede generar un histograma sobre la misma. El rango del RAROC porcentual oscilará entre menos 20% hasta un 31%, con una media del 20%. Es decir, se puede esperar una rentabilidad media para todo el portafolio crediticio del 20%. Existe un 95% de probabilidad que el RAROC porcentual sea mayor al 7%, indicado por el percentil 5. Para que Easy Risk pueda calcular funciones estadísticas de variables en particular, las mismas han de ser previamente declaradas, ya sea como variables de entrada o como variables de salida. Ya hemos definido un par de variables de salida anteriormente e inclusive hemos realizado análisis con sus histogramas. Vamos a proceder ahora a definir algunas variables de entrada. Esto hará que durante la simulación se almacenen y se dispongan de sus valores iterados en el conjunto de base de datos de la misma. Usaremos la hoja REF para la declaración de las variables de entrada. Toda esta hoja está estructurada con conteos, sumas y promedios condicionales según las dimensiones o variables especificadas para cada operación crediticia. Por ejemplo, observa a partir de la fila 8 cómo existen resúmenes para cada una de las 5 regiones. La columna C cuenta el número de operaciones con un conteo condicional. La columna D suma los saldos de operaciones para cada región con sumas condicionales. Los ingresos, costos, pérdidas esperadas y estocásticas, costos fijos operativos, márgenes y capital son todos calculados según también sumas condicionales. Al final se obtiene un RAROC porcentual en la columna P, calculado respectivamente para cada categoría según las distintas variables. Las columnas Q, R y S calculan respectivamente la media y 2 percentiles especificados por el usuario. Se usan respectivamente las funciones de Easy Risk, Mean y Percentile para sus respectivos cálculos. En la columna T también se utiliza una función especial de Easy Risk llamada Target u Objetivo. Esta calcula la probabilidad que cierto valor de variable de entrada o de salida especificado en el primer parámetro sea menor o igual a determinado punto de referencia u objetivo, target, el cual es especificado como su segundo parámetro. Para calcular la probabilidad complementaria, es decir, que cierta celda sea no menor o igual, sino más bien mayor o igual a determinado valor objetivo, target, se calcula con 1 menos la función. Todas estas funciones, media, percentil y objetivo, en las columnas Q, R, S y T, requieren que se calculen, como hemos dicho anteriormente, sobre celdas que hayan sido previamente especificadas como celdas de entrada o de salida. Esto se hace de la siguiente manera. Para RAROC porcentuales por moneda, selecciona el rango de las dos celdas P3, P4 y digita el icono Datos de entrada. Haz clic en el botón Seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que deberá llevar cada una de estas variables de entrada a declarar. Escribe la referencia U3 a U4, que por cierto contiene los nombres a utilizar. Al confirmar, se usarán tales nombres para la declaración de variables. Haz clic en el botón Añadir entrada para confirmar. Para RAROC porcentuales por región, selecciona el rango de las 5 celdas P8 a P12 y digita el icono Datos de entrada. Haz clic en el botón Seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que deberá llevar cada una de estas variables de entrada a declarar. Escribe la referencia U8 a U12, que por cierto contiene los nombres a utilizar. Al confirmar,
se usarán tales nombres para la declaración de las variables por región. Haz clic en el botón añadir de entrada para confirmar. En el tercer grupo, para RAROC porcentuales por cartera, selecciona el rango de las 4 celdas P16 a P19 y digita el icono datos de entrada. Haz clic en el botón seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que deberá llevar cada una de estas variables de entrada a declarar. Escribe la referencia U6, U19, que por cierto contiene los nombres a utilizar. Al confirmar, se usarán tales nombres para la declaración de variables por cartera. Haz clic en el botón añadir entrada para confirmar. En cuarto lugar, para RAROC porcentuales por sucursal, selecciona el rango de las celdas P23, P33. Digita el icono datos de entrada. Haz clic entonces en el botón seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que lleva cada una de estas variables. Aquí escribe la referencia U23 a U33 que contiene los nombres a utilizar. Al confirmar, se usarán tales nombres para la declaración de variables por sucursal. Haz clic en el botón añadir entrada para confirmar. Por último, para RAROC porcentuales por tipo de garantía, seleccionas el rango de las celdas P37 a P40. Digitas el icono datos de entrada. Haz clic en el botón seleccionar nombres para especificar el nombre respectivo que deberá llevar cada una de estas variables de entrada. Escribe la referencia U37 a U40 que contiene tales nombres. Al confirmar, se usarán tales nombres para la declaración de variables por tipo de garantía. Haz clic finalmente en el botón añadir entrada para confirmar. Finalmente, para RAROC porcentuales por score o calificación, selecciona el rango de las 4 celdas P44 a P49, digitas el icono datos de entrada, haz clic en el botón seleccionar nombres para especificar los nombres respectivos para las variables de entrada a declarar. Escribe la referencia U44 a U49, que por cierto contiene los nombres que vamos a utilizar. Al confirmar, finalmente, se usarán tales nombres para la declaración de variables por score o calificación. Haz clic en el botón añadir entrada para confirmar. Al hacer clic sobre el icono de mostrar entradas y salidas, se podrán observar las 32 variables de entrada previamente declaradas. Ahora, habrá que volver a simular para generar los datos de iteraciones y almacenar la información desde donde el EasyRisk Quantum calculará las funciones respectivas aquí requeridas en la hoja REF. Una de las funcionalidades más poderosas de este modelo es la capacidad que posee para visualizar y analizar la información crediticia desde múltiples dimensiones. Cada institución financiera podrá tener muchas otras variables para categorizar, gestionar y analizar la rentabilidad de su cartera crediticia. Para efectos de este modelo, hemos creado 5 distintas dimensiones. El perfil de cada operación crediticia puede categorizarse según múltiples dimensiones. Cada operación se puede expresar en una moneda diferente, está localizada en una sucursal, lo que a su vez determina la región a la que pertenece. Además, cada operación pertenece a una cartera distinta, de consumo, vehicular, hipotecaria o corporativa, lo que a su vez en gran medida determina el tipo de garantía primaria de cada operación. En la hoja REF se consolidan los elementos necesarios para construir un modelo de RAROC por las distintas dimensiones, por moneda, región, cartera, sucursal y garantía. Por ejemplo, podemos ver que la cartera en moneda local alcanza a ser casi 2,3 millones de dólares, representando un 76% de la misma, respecto de una cartera total ligeramente superior a 3 millones de dólares. El margen de intermediación financiero expresado de forma porcentual es, sin embargo, muy distinto para estas dos categorías de cartera por moneda. El margen porcentual de la cartera en moneda local es del 66%, mientras que el margen de intermediación porcentual para la cartera expresada en dólares es del 86%. Al final, el RAROC porcentual medio de la cartera en moneda local es del 20%, mientras que la media del RAROC porcentual de la cartera expresada en dólares es ligeramente inferior en el 19%. También podemos medir la probabilidad que el RAROC porcentual sea mayor al 20%.
En el caso de la cartera expresada en moneda local, esta probabilidad es del 63%, mientras que la misma probabilidad para la cartera expresada en dólares es ligeramente superior en el 67%. Podemos, por ejemplo, usar el gráfico de curvas S para comparar los RAROC porcentuales para ambas carteras en moneda local y en dólares. Al comparar los RAROC para diferentes niveles probabilísticos, se puede también incluir el RAROC porcentual de la cartera completa. Desde aproximadamente el percentil 20 en adelante, los RAROC son equivalentes para ambas monedas. Es para percentiles inferiores, es decir, aquellos en donde se observarían potenciales pérdidas, en donde se observan diferencias significativas. Al observar los histogramas respectivos del RAROC porcentual para la cartera expresada en dólares, se observa una mayor extensión de la misma hacia niveles de rentabilidad negativas. De hecho, existe un 95% de probabilidad que el RAROC en moneda local sea inferior al 5%. Sin embargo, existe un mismo 5% de probabilidad que el RAROC en dólares sea inferior al menos 21%, lo cual indica una cola negativa izquierda mucho más extendida para esta última cartera. En la hoja Graph se pueden observar estas dimensiones de forma gráfica. 3 dimensiones se muestran en la visualización gráfica. El eje horizontal mide la probabilidad que la categoría de cartera respectiva sea mayor al 20% de rentabilidad. Aquí, entre mayor sea tal probabilidad con un máximo del 100%, mejor será la perspectiva futura de la misma. El eje vertical mide la dimensión del RAROC porcentual medio. El tamaño de la cartera en términos absolutos está dimensionado por el tamaño de la burbuja. De esta forma, al dividir las carteras por moneda, se observa que la cartera expresada en moneda local, la burbuja azul, es significativamente mayor, posee una media de rentabilidad mayor del 21% comparada al 19% de la cartera expresada en dólares. Sin embargo, la probabilidad que la cartera en dólares sea mayor al 20% es ligeramente superior al ser del 67% versus un 62% de la cartera expresada en moneda local. La segunda dimensión de comparación es por región. La rentabilidad de la región 2 es la menor de todas, tanto en términos medios como en su probabilidad de llegar al objetivo del 20%. Posee una probabilidad del 44% de llegar a la meta de RAROC porcentual del 20% y su RAROC medio es del 11,9%. Esto es una categoría de tamaño intermedio. Es una cartera que ocupa el 15% del volumen total de los activos crediticios. La cartera de mayor tamaño, la cual asume el 39% del total de activos, es la de la región 3. Su rentabilidad es, sin embargo, intermedia. Posee un 62% de probabilidad de superar la meta anual de RAROC del 20%, con una media de RAROC del 18%. La región 1 posee la mayor rentabilidad porcentual. Es la segunda cartera de mayor tamaño, acumulando casi el 25% de los activos crediticios. Sin embargo, posee una probabilidad del 87% de superar su meta de RAROC porcentual del 20%, obteniendo una rentabilidad media sobre el capital de casi el 28%. Podemos comparar categorías crediticias por tipo de cartera. Sin duda, la cartera más rentable es la de consumo. Tan solo engloba el 6% de los activos, mas sin embargo su rentabilidad media es del 55% y la probabilidad de superar la meta de RAROC porcentual del 20% es del 99,9%. Es decir, casi que hay certeza absoluta que logre su meta de rentabilidad anual. En el otro extremo de rentabilidad se encuentra la cartera corporativa. Representa el 42% de los activos crediticios. Sin embargo, tan solo posee un 41% de probabilidad de superar la meta de RAROC porcentual del 20%, con su rentabilidad actual media del 13%. Desde la óptica de sucursales, la sucursal 4 de tamaño intermedio, al acumular el 9% de los activos crediticios, posee la mayor rentabilidad. Solo posee un 40% de probabilidad de llegar a superar la meta de RAROC porcentual del 20%, con una rentabilidad media muy por debajo de todas las demás en el 4% sobre el capital comprometido. En el otro extremo positivo se encuentra la sucursal 2. Esta posee un tamaño similar, englobando un 10% de los activos crediticios.
Sin embargo, esta posee una probabilidad del 89% de superar su meta de rentabilidad del 20%, al alcanzar una media de RAROC porcentual del 32%. Finalmente, en términos de tipo de garantía, la categoría que posee la menor rentabilidad es la fiduciaria. El 46% del total de la cartera posee garantía fiduciaria. Sin embargo, con una rentabilidad esperada sobre el capital del 17%, su probabilidad de alcanzar la meta del RAROC porcentual del 20% es de tan solo un 53%. Por el otro lado, la pequeña categoría de garantías por pignoración, que solo alcanza a ser menos del 2% de la cartera total, posee una rentabilidad esperada sobre el capital de casi el 39%, lo cual es casi el doble que su objetivo, y posee una probabilidad del 89% de superar tal objetivo. Observamos así el poder de evaluar la rentabilidad de una cartera crediticia desde múltiples dimensiones. Basta tener dimensionado para cada operación las variables que se deseen evaluar, registro por registro, para que se pueda construir poderosos modelos de análisis de riesgos. Obsérvese también que se realizó un análisis de riesgo cuantitativo que considera las probabilidades de pérdida según calificación, además del comportamiento estocástico de la pérdida dado el incumplimiento. No hace falta expresar tales dimensiones en histogramas. Las dos medidas utilizadas, RAROC medio y probabilidad de que tal RAROC porcentual supere a determinada meta, el 20%, son puntos de referencia propios de un modelo probabilístico de cuantificación de los riesgos crediticios. Como se ha visto entonces, gran parte de este modelo depende de la asignación de una probabilidad de incumplimiento basado en las calificaciones que mes a mes se le asignan a cada operación o cliente de crédito. En la próxima sección exploramos cómo se logra esta cuantificación de probabilidades. El método que utilizamos aquí para calcular las probabilidades de incumplimiento se basa en una metodología llamada de tasas de riesgo, la cual a su vez está basada en una implementación de álgebra matricial llamada cadenas de Markov. En la teoría de probabilidades se conoce como cadena de Markov a un tipo especial de proceso estocástico discreto en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. Esta característica de incluir una memoria reciente recibe el nombre de propiedad de Markov, en contraste con los eventos independientes que no tienen memoria de ningún evento anterior. Estos modelos estadísticos cuentan con un gran número de aplicaciones reales. Una de ellas consiste en la creación de tablas que permiten evaluar las probabilidades de incumplimiento de una cartera crediticia. No entraremos en el detalle de los cálculos matemáticos para obtener las probabilidades de incumplimiento. Solo mencionaremos las ventajas que tiene el método que utilizaremos para su cálculo práctico. El método de la cadena de Markov que vamos a usar se llama el enfoque de tasa de riesgo, hazard rate en inglés, el cual hace un uso completo de los datos disponibles. Específicamente, las estimaciones de este enfoque de riesgo se ven afectadas por el momento y la secuencia de las transiciones dentro de un mismo periodo. Por ejemplo, considere el siguiente cliente. El cliente 1 venía con una calificación 1 de alta calidad hasta junio del 2020. En julio del 2020 su calificación se degradó a un 2, pero el mes siguiente de agosto de 2020 regresó a la calificación 1. El enfoque alternativo que utilizaremos sí captura las transiciones dentro del periodo. A este enfoque se le denomina enfoque de duración o tasa de riesgo. A continuación, demostramos su implementación sin explicar la teoría de la cadena de Markov subyacente. Primero estimamos una denominada matriz generadora A, que proporciona una descripción general del comportamiento de la transición. Las entradas fuera de la diagonal de A, estimadas durante el periodo de tiempo, se dan con una fórmula específica. En esta fórmula dividimos el número de transiciones por una medida de cuántos deudores están en riesgo de experimentar tal transición. En este enfoque contamos los deudores en cualquier momento. Esta tabla se genera con una función codificada denominada generator, generador. Para el cálculo de la matriz generada usamos esta función iterativa sobre el conjunto de datos.
Se supone que los datos están ordenados por sujetos obligados, por clientes y por fechas de forma ascendente. Con base en esta tabla intermedia y al utilizar otra función iterativa denominada MEXP_Generator, se considera la siguiente matriz de transición calculada por el método de tasa de riesgo. Esta es una matriz que muestra las probabilidades de transición desde una calificación a otra en el transcurso de un año. Por ejemplo, para la primera línea la interpretación sería la siguiente. Existe una probabilidad del 74% que una operación que inició el año con calificación 1 termine en la misma clasificación 1 al término del año. Existe un 18% de probabilidad que al cabo de un año esta operación pase de calificación 1 a calificación 2. Existe un 4% de probabilidad que al cabo de un año esta operación pase de calificación 1 a calificación 3. Y así sucesivamente. Como la calificación 6 es de incumplimiento, la cual es una categoría no transitoria, lo que quiere decir es que de esta categoría no se puede salir. Entonces se puede decir que un 2,9% de probabilidad que al cabo de un año esta operación pase de calificación 1 al incumplimiento. De la misma manera, al posicionarnos por ejemplo en la línea inicial de calificación 4, la probabilidad de incumplimiento es del 19,6%. Es decir, existe un 19,6% de probabilidad que al cabo de un año esta operación pase de calificación 4 a calificación 6 de incumplimiento. De la misma manera, la matriz de transición nos informa sobre probabilidades para recobrar una mejor calificación. Por ejemplo, una operación que hoy tenga una calificación 4 tiene una probabilidad del 25% de recobrarse hasta la máxima calificación de 1 al cabo de un año. En realidad, para los efectos de construir un modelo de calificación crediticia de incumplimiento, la única columna que nos interesa es la última, que es la que mide las probabilidades de convertirse en operaciones incumplidas al cabo de un año. Estas son las que vamos a utilizar.